Ahí está, ahora sí. ¡Hola! Perdón, tuvimos algunos pequeños detalles técnicos, pero aquí estamos otra vez, una semana más. Una semana más. Bien, 5. Ahí vamos. La encuesta el día de hoy. No me frenes, déjame ir volando. Ya de por sí perdimos un rato. No, te lo pensaba. La encuesta del día de hoy fueron 2 preguntas. La primera pregunta fue sobre ¿por qué no aprendes? ¿No? ¿Qué te impide aprender? Y la segunda fue sobre cómo resolver conflictos. La verdad es que ahora sí estuvieron como súper parejas y ahí van, no sabíamos por dónde. Sí, bueno, la semana pasada sí estuvo una mucho más, pero habían estado muy parejas. Ahora sí, de lleno, una estuvo fuerte. No, estuvieron más parejitas, ¿no? ¿Perdóname? No estuvieron más parejitas. En esta estuvieron, sí, Sí, perdón. En esta estuvieron digas. súper parejitas y solo por un voto. Sí. O sea, y de último minuto fue que, se me hace que le hablaste a alguien otra vez para que... No, de verdad, ahora sí no tenía preferencias, los 2 temas me gustan muchísimo, así que pues vamos a hablar hoy de cómo resolver conflictos. Y antes yo voy a entrevistar aquí a mi amigo Miguel. ¿Qué es un conflicto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Te gustan los conflictos? A ver, quiero empezar... ¿Se acuerdan que soy partiendo rojo, de que soy verde? Justo. A ver, en lo personal, soy una persona que evita mucho tener conflictos. De alguna manera creo que soy una persona, tiene sus ventajas, soy una persona muy mediadora y soy una persona que puede resolver problemas que van a tardar mucho tiempo. Uh-huh. Y Paulina está desesperando todo el tiempo porque soy el que resuelve los conflictos de largo plazo, pero a mí me los echa encima, ¿no? ¿Qué más? ¿No? ¿Es en serio? No, a ver, la verdad es que a mí me encanta el conflicto, pero no en un sentido de... ¿De qué? No en un sentido negativo, en verdad creo que gracias al choque de los planetas se crean las estrellas. Entonces, creo que el conflicto es muy positivo, siempre y cuando esté bien manejado y se entienda que es un conflicto. O sea, un conflicto no necesariamente es un pleito, no tiene que ser algo personal, no tiene que ser un tema de choque. Es más bien un espacio de desacuerdo, ¿no? Entonces, lo primero es desmitificar que el conflicto, el conflicto no, sino entender qué es. Yo quiero enseñarles nada más una sola cosa. O sea, siempre que hay un conflicto, hay... Pero espera. 2 cosas. Vas muy rápido. Pero no, es que no me voy a meter a más detalle. ¿Qué crees que son esas 2 cosas? ¿Por qué las separé? 2 sandías. 2 sandías. Una sandía a la mitad, una rebanada de sandía. Ajá, ¿qué más? ¿Ustedes qué creen que es eso? Es que lo que quería preguntar es justamente qué perfil de conflicto tienen las personas que nos están viendo. Son personas que, como Pau, les encanta estar en conflicto. No me encanta estar en conflicto, pero creo que es algo positivo, porque lo que no tolero es que si algo no te gusta y si algo te está ocasionando una incomodidad, te lo guardes y no lo digas. Y mucho menos tolero que si algo de verdad, si yo te estoy afectando en algo que yo entiendo, nunca somos monedita de oro para caerle bien a todos, agarres y lo hagas como de ladito, ¿no? Entonces no te enfrentes y no digas, esto me está molestando, porque le tienes miedo al conflicto. Creo que eso genera, a la larga ya no genera un conflicto positivo, genera un conflicto de esos de largo plazo que no son necesarios, porque un conflicto así rápido de, oye, esto no me gusta, a lo mejor Miguel no sabía, entonces me dice, pues no sabía, ya está, no lo vuelvo a hacer, o no era mi intención y ya lo entendimos, ¿no? Entonces no es que diga, sí, hagamos conflicto, soy la persona más conflictiva, porque está siempre esa connotación negativa. Yo creo que es muy importante saber lo que tú eres, lo que tú toleras, lo que te gusta, lo que no te gusta, y tener la confianza en ti mismo y en la otra persona de hablar y de decirlo. Ahora, creo que ahí hay un punto bien interesante, o sea, ¿con qué personas, si está bien, quita mi bolita, con qué personas te sientes en la confianza de decir, tengo un problema, y con qué personas dices, mejor no le digo, ¿para qué? No, es que se va a poner. Entonces, creo que ahí está el verdadero problema. Cuando tú evitas un conflicto, no porque digas, soy mediador, quiero que las cosas estén bien, como con esa intención, sino que evitas un conflicto porque dices,
no, no. Si así están las cosas y le digo, ¿no? Sí. Ahí es donde yo digo, pues no vale la pena evitarte un conflicto porque estás construyendo uno más grande. Sí, y en ese sentido a mí me encanta la vez que fuimos al taller de Non-Violence con Mauricio. Fue muy revelador. Es un taller de Non-Violence Project que está dirigido por Yoko Ono, en el cual decían cuál es la solución más importante o cuál es la mejor solución para evitar una guerra. Non-Violence Project surge para evitar las guerras, ¿no? De la guerra mundial, etcétera, ¿no? Como matan a John Lennon, etcétera, para evitar la violencia. Y decía, ¿cuál es la manera más eficiente de evitar una guerra? Y nos pusimos a discutir todos en el grupo, y al final resulta que, por contradictorio que parezca, los conflictos son la llave para evitar una guerra. ¿Por qué? Porque los conflictos, de manera regulada, de manera controlada, son como válvulas de escape para una olla express que está a todo lo que da. Entonces, en la medida que nosotros propiciemos estos conflictos positivos dentro de la organización, dentro de la familia, etcétera, etcétera, que hayan los espacios correctos, vamos a evitar que haya un conflicto mucho más grande o una guerra mundial. Y es que, ¿qué pasa? Lore nos escribe que a ella no le gustan los conflictos, e incluso los evade, y dice, ¿cómo propiciar un conflicto sin que se vuelva un problema? En realidad, lo único que te puedo decir es confianza. O sea, confianza, y ahorita te vamos a dar unos tips de cómo hablar, porque también tenemos que ser muy cuidadosos con cuidar a la persona, ¿no? Pero en verdad es mucho mejor. Nosotros nos dedicamos a apoyar a las empresas a hacer sus planeaciones trimestrales o discusiones estratégicas, y a mí me encantan aquellos equipos en donde de repente todo es armonía, todo es paz, todo es tranquilidad, la gente se quiere, se abraza, dicen una meta y todos, sí, vamos por ella. Y entonces yo digo, bueno, hagamos un break, ¿no? Y vamos hacia el tema vamos a tomar el cafecito, el coffee break. Y yo así muy discretamente voy, tomo mi tecito. Y de repente empiezo a escuchar las conversaciones ya en corto. ¿Oíste eso? Hasta crees que va a lograr eso, pero ¿cómo crees? Otra vez, bueno, yo quiero ver. En 3 meses vemos. 4 meses, en la siguiente semana. Y el peor, o sea, déjalo. Vas a ver. Híjole, o sea, ¿de verdad creen que eso es positivo por evitar un conflicto? O sea, realmente, una cosa es no buscarse conflictos, que ahí estoy de acuerdo, y yo no me busco conflictos, no me gusta. Y otra es evadir un conflicto solo por el tema de no enfrentar. Si no te quieres enfrentar y no quieres decir lo que no te está gustando, tienes que ver con quién estás, porque tiene que haber esa confianza. Todo parte de la confianza. Pero vamos a hablar un poquitito más del conflicto. Entonces, déjame, porque traigo muchas cosas, y entonces tampoco quiero que se nos vaya mucho el tiempo, porque yo sé que la información aquí es lo más importante, más que la chorcha. Entonces, cuando hay un conflicto, hay por lo menos tres partes. Y hay un hecho y hay al menos 2 personas. Si tienes un conflicto contigo mismo, no se resuelve aquí, ese es en otro video. O sea, pero aquí la idea es que tú tienes con alguien más. Entonces, lo primero que tienes que ver es entender la anatomía, ¿no? La anatomía de ese conflicto. Y la anatomía es que hay una persona, hay otra persona, ponte más allá para que tú seas otra persona, ahí estás. Y en medio hay un hecho. Entonces, el conflicto siempre tiene que estar en medio. Y si ven, tiene una distancia crítica, por aquí, no lo voy a atinar, ahí está. Y esa distancia de las personas es bien importante, porque yo no me interesa resolver la vida de Miguel, ni Miguel la mía, ni ponerme encima, ni por debajo, sino lo que vamos a resolver es esto que está en medio, ahí está, que es el hecho. Entonces tenemos que entender como muy bien esa anatomía. Dentro de esa misma anatomía, ¿qué vas a encontrar? Que cada persona, ¿qué tiene? Emociones y necesidades. Entonces, cada persona tiene que resolver sus emociones, sus necesidades, entenderlas y separarlas del hecho. Y tampoco agarrar yo mis emociones, ¿no? Aquí están, ¿no? Y mis emociones y mis necesidades se las aviento a Miguel. Y entonces le digo, estas ya, hazte cargo y resuélvelas y hazme feliz. Y tú, por ti me enojé. Y tú me hiciste enojar. ¿Realmente alguien los puede hacer enojar? ¿Realmente alguien los puede hacer felices?
es darle demasiado poder a otra persona o no hacerse cargo de uno mismo. Entonces es bien importante que cada quien se haga cargo de lo que tiene, de su parte, y agarrar esta bola de emociones y de necesidades que tengo y primero con inteligencia emocional hacerme cargo de lo que me toca. ¿Qué parte es mía? Eso que dijiste está espectacular porque en muchas ocasiones he escuchado la parte, es que me hizo enojar. ¿Cómo te puede hacer enojar a alguien? O sea, no deberías darle el poder a alguien más. No. Pero todo esto radica en que no estamos entendiendo o no estamos separando, como tú dices, esta anatomía de un conflicto como tal. Esa parte del hecho me encanta porque nos comentaba Mau en aquel entonces, una estadística que a mí me sorprendió muchísimo. Decía que el 75% de los divorcios en México eran causados por la pasta de dientes. Y yo decía, wow, ¿cómo? Y claro, decía, es que algunos la apachurran toda, o de arriba, ¿no? O dejan todo embarrado el baño, o aquel que lo chupa, ¿no? Que deja todo. Y entonces, claro, decía, oye, el 75%, y bueno, yo en mi autoanálisis decía, claro, probablemente es porque fue la gota que derramó el vaso y tal. Ya después nos dijo que no era tan cierta esta estadística. Pero vaya, el tema es, tú tienes un conflicto con alguien y probablemente digas, es que la pasta de dientes, cuando deja la pasta de dientes toda chupada, no está pensando en mí. No me quiere. Lo está haciendo a propósito, ¿no? Fíjate que aquí me acordé de una anécdota de Agustín, como un grupo que tuvo, ¿no? Y me decía algo muy similar a lo de la pasta de dientes, porque de repente hubo una plática de una pareja, y están hablando, y resulta lo que pasa, justamente empiezan a decir, lo que pasa es que de esas que nunca dices, porque para qué voy al conflicto, y de repente la sacas así en el peor momento, y dices, es que tú incluso me das siempre la tapa del pan, y sabes que yo odio la tapa del pan, porque esa es la que se queda nada más como para el perro, porque esa siempre se abandona y no sé qué, y de repente el chavo voltea, el señor voltea y dice, es que en mi casa, entre mis hermanos nos peleábamos por tener la tapa, porque es lo que más nos gusta, es la parte como más cocida, es la parte como doradita, entonces yo te la doy con todo el amor, como la cedo, y para ti es como que te estoy dando las sobras del perro, ¿no? Jamás se habló. O sea, ahí es a donde voy, donde evitar el conflicto te genera unas lagunas en la cabeza impresionantes. Entonces es muy importante no dejar que las pastas de dientes y las tapas de los panes hagan que terminen un problema mucho mayor, ¿no? Y aquí Mike dijo algo bien interesante, el tema de lo que es. Y es que yo quiero que veas este otro circulito, porque a veces tenemos conflictos porque nos metemos donde no debemos meternos. Y es que si tú ves, están dos partes, el hacer y el ser. Tú solamente ves de las personas lo que hacen, pero a veces nos sentimos con la autoridad, como que solitos nos damos la autoridad de decir, pero es que yo puedo decirte lo que eres. Y entonces yo vengo y le digo a Miguel, es que eres un irresponsable, y eres impuntual, y eres lo que quieras después, ¿no? Pues va subiendo el nivel. ¿Qué espero yo de la otra persona cuando yo le digo eres? Pues la respuesta va a ser, pues tú eres, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos invadiendo un terreno que no nos corresponde. Yo no puedo definir lo que eres. Así le diga a Miguel, es que eres un fregón, es que eres lo máximo, es que eres una súper buena persona. No me sirve, no sirve decirle lo que es. Porque no es específico, porque es invasivo, porque no me corresponde. Esa parte es privada y yo lo que tengo que hacer con esa parte es cuidarla. Y porque me ayuda a mejorar. ¿Qué significa? Aparte no sirve para nada, incluso pensando en que fuera algo positivo, ¿no? Entonces yo agarro y le digo, es que eres súper buen trabajador. ¿Qué tengo que volver a hacer para que me vean de esa manera, no? ¿Qué fue lo que hice bien? No tienes idea. Entonces es como muy importante ser específico. ¿Y cómo vas a ser específico? Vete a los hechos. Entonces vete alrededor del círculo y dime exactamente qué es lo que pasó. Si me estás diciendo, eres impuntual, pues no soy, al contrario, en mi casa siempre me dijeron que no. Oye, últimamente esta semana has estado llegando tarde, ¿pasó algo? Ah, sí, fíjate que mi coche se quedó en tal y entonces estoy viniendo del transporte y... Ah, entonces no eres.
Cuando tú me hablas de hechos, es mucho más fácil saltarse esa parte y pues de calificar y de conflicto negativo para ir directo a esta acción en particular, pues no me está funcionando, ¿no? Correcto. Ahora, otra cosa que por ahí me encontré, que decir, es el tipo de conflictos. Y hay 3 causas principales de conflicto. Uno es que hay un desacuerdo. O sea, no pensamos lo mismo, ¿sí? O sea, simplemente no tenemos opiniones distintas. Ok, no es porque tengamos que tener la misma opinión, pero eso puede generar un conflicto, puede generar una incomodidad. Entonces hay que ver cuál es el origen de ese conflicto. El segundo es la escasez, cuando necesitamos lo mismo, ¿no? O sea, ambos necesitamos algo y entonces hay como una disputa de este té, yo lo quiero, por eso ¿no? me traje su té. Entonces ¿cómo lo resolvemos? No puedes resolver cualquier tipo de conflicto de la misma manera, ¿no? Y el último es la propiedad en disputa. Ah, no, pero eso es, ¿no? Sí. Sí, que ahí es como la autoridad de cómo, si yo mando, o sea, si yo tengo la última palabra, o si tienes... Por eso es como muy importante saber a qué tipo de conflicto te estás enfrentando, cuáles son los actores de ese conflicto, o sea, qué personas están involucradas y cuál es el hecho. Entonces, imagínate que llega tu hija adolescente y quiere irse de fiesta y entonces te pide regresar, me voy de fiesta y va a venir mi novio por mí y regreso a las 2 de la mañana y todo cool. Y entonces simplemente el papá dice, no vas. Y por otro lado la mamá, pero ¿quién va? ¿Y quién va a estar? ¿Y en dónde es? ¿Y cómo vas a llegar? ¿Y quién los va a cuidar? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si tú ves el hecho está aislado de lo que está sucediendo. O sea, el hecho es simplemente, existe una fiesta, tienes una hija adolescente que quiere divertirse, que quiere... Entonces ve hechos primero y luego empieza a ver necesidades. Porque el papá se friquea y dice, como le dijo Miguel, pues en primera, ¿qué emociones tiene? ¿Qué emoción le genera que su hija se quiera ir de fiesta con el novio y que quiera regresar a ciertas horas de la noche? ¿Qué emoción le genera? ¿Qué necesidad tiene? La mamá, ¿qué necesidad tiene? No es la misma. Entonces, para poder llegar a un acuerdo, tienes que ver las partes, las emociones, las necesidades y el hecho. Entonces, a lo mejor la mamá, ¿qué necesita? Seguridad. Entonces, la mamá dice, necesito saber en dónde, o a lo mejor no lo dice, ¿eh? A lo mejor nada más está diciendo, no. Pero tenemos que poder analizar qué necesitas y qué estás sintiendo. Este es un tip para todos aquellos adolescentes que lleguen a escuchar este video. La mejor manera de poder hacerlo, cuando quieran pedir un permiso, piensen cuál es el hecho. O sea, yo quiero ir a la fiesta. No, ese no es el hecho. El hecho es que hay una fiesta. Y el hecho es que tu papá se va a preocupar. Y eso es una necesidad que tienes que entender. ¿Por qué? ¿Por qué se va a preocupar? ¿Y qué emociones le está generando? Luego mi mamá, ¿qué necesidades tiene? ¿Y cuáles son sus sentimientos? Entonces, si tú agarras un papel y dices, el hecho que está sucediendo, que es la causa del conflicto, es que eso no es nada sencillo, ¿eh? Es decir, la pasta de dientes, ni cuenta te das, o la tapa del pan, no lo ves. Cuando por fin logras detectar cuál es ese hecho y lo escribes y empiezas a poner todos los actores que están involucrados que pueden tener el conflicto. Y empiezas a decir, ok, este actor en particular, ¿qué necesidades tiene respecto de esto? Y empezamos a ponerlo. Luego, este actor, ¿qué sentimientos tiene respecto a esto? Y con base en esta información, eliminas todos los sentimientos, tomas las necesidades de las personas y a partir de ahí empiezas a trabajar. De lo contrario, ¿qué es lo que sucede normalmente con un adolescente? Le dices, no. Y el adolescente agarra, sale corriendo. Hace una rabieta, ¿no? Y ahora castigada por un mes. Y entonces es una guerra que se vuelve de poder, cuando en realidad el conflicto no era un conflicto en donde estaba incluso un tema de autoridad. Pues la autoridad está clarísima, ¿no? O sea, el papá tiene autoridad, la mamá tiene autoridad sobre ese adolescente. Pero, sin embargo, a veces lo jugamos como si fuera algo de autoridad. Claro. Y no, o sea, lo tienes que separar. Lore nos dice que quiere tips, cómo abordar un conflicto.
Bueno, me voy a adelantar al acrónimo del día, entonces, para platicar de esto y nos seguimos sobre esa idea, ¿no? Sobre esa misma. Fíjate que aquí lo que hicimos es, y le hice una pequeña variación al que nosotros normalmente usamos, que se llama reír. Y es muy importante que veas que empieza con, o sea, toda la palabra es reír. ¿Por qué? Cuando tú tienes un conflicto, lo primero que te recomiendo que hagas es que te rías. Porque eso engaña a tu cerebro de alguna manera, es como un hack, y te va a liberar algunos químicos que te van a ayudar a que te relajes. Empieza por respetar. Respeta y reconoce a la otra persona. ¿Qué tienes que respetar y reconocer de la otra persona? La otra persona tiene una verdad. No, yo tengo la razón. No, la otra persona tiene perspectivas distintas, ve cosas diferentes de ti, igualmente válidas, porque en su nivel de conciencia, de donde esté, de su edad, de su historia, de los patrones que aprendió por todo lo que ha vivido, respeta a la otra persona. Y el respeto y el reconocimiento implica eso, respetar que la otra persona puede tener una parte de verdad que tú no tienes. Entonces tienes que empezar con esa parte. Eso que mencionas es súper complejo. ¿Han visto esas imágenes en la cual aparece como una viejita o una joven en la misma imagen? Y de repente la ves y dices, sí es cierto, ya vi que también había una viejita. Esa imagen es muy poderosa, de entrada porque hacerla se me hace que es algo complicado, pero más allá de ello, la reflexión más importante de esa imagen es entender que nosotros vamos a tener una verdad. El error está en creer que esa verdad es la verdad. ¿Por qué? Porque la otra persona también va a tener su verdad y es igual de válida que la mía. El trabajo que se debe hacer a través de este proceso es llegar a un punto en el cual ambas verdades puedan llegar a una comunión. Y eso, si tú no tienes la humildad o la sencillez de decir, ok, no tengo la verdad, tengo una parte de la verdad, es el paso fundamental de respeto para Creo poder abrir esto, el ¿no? inicio, Mike, lo dijiste muy claro, o sea, no empieces por ti, no empieces por pensar que tú tienes una parte de la verdad, empieza por pensar que el otro tiene una parte de la verdad que tú no tienes, porque eso te va a levantar de entrada curiosidad, necesitas de la curiosidad para investigar. Entonces no tienes que empezar, ahí no dice reconoce que tú tienes verdad y que el otro también, es respeta y reconoce al otro, empieza por el otro. Justamente la E de reír es ahora entiende antes de querer ser entendido. Y ese es uno de los hábitos de Covey, ¿no? De los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. O sea, realmente si tú estás esperando, primero me entiendes y ya luego a ver qué, es un arranque de un problema, ya no es un conflicto. Lo primero que tienes que hacer es querer entender al otro. Entonces, primero respetar que tiene algo que debe tener una verdad que yo no he visto, aunque no me guste, aunque yo sea la autoridad sobre él o ella, o sea, no importa, tiene una verdad que no estás viendo. Si respetas eso, el siguiente punto va a ser, te despierta interés y dices, quiero entender antes de querer que me entiendan. El tercer punto es la intención. Y en la intención lo que tú quieres es, primero di qué es lo que estás buscando. Primero di, mi intención es que resuelva, mi intención nunca fue lastimarte, o mi intención nunca fue esto, o mi intención es esto, ¿no? O mi intención no es algo para futuro, sí. ¿no? O sea, ¿qué es? Y luego hazte cargo de tus propias emociones. Es muy importante que cuando tú hables, lo que te decía de no uses el eres, jamás califiques, jamás etiquetes, utiliza o empieza una conversación como lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo observo, ¿ok? Porque si tú empiezas con tú haces, lo que tú haces, ya estás generando un choque. Entonces evita los choques. Es un conflicto, no un choque y no una pelea. Y luego resuelve, apunta hacia el futuro. O sea, no te quedes solamente en el desahogo. No le apuntes solamente a generar esos conflictos que te dejan como, ay, ya me vacié, pero no llegamos a nada, ese catarsis. Porque esas catarsis al final, si no llegan a nada, van acumulando mucha energía negativa, mucha tensión con la persona que estás teniendo estas diferencias, estos conflictos.
siempre tienes que terminar en ese de resolver. Tienes que ir hacia, ok, de aquí en adelante, acuerdos, ¿qué hacemos? ¿No? Eso es bien importante. Si tú tienes un conflicto y al final nada más echas así el pleito, va a quedar algo inconcluso. Ese círculo no se va a cerrar. Entonces, a pesar de que ya hubo esta catarsis, ya te liberaste, lograste liberar presión, el no haberlo cerrado y no tener un acuerdo de, ok, de aquí en adelante tú deberías hacer esto, yo debería hacer eso, o vamos a hacerle así, implica que simplemente postergamos ese mismo conflicto y más adelante va a volver a salir. Entonces, ¿por qué me echas un pleito de hace 5 años? Pues porque nunca lo cerraste. No hubo una conclusión de cuál fue el acuerdo con el cual resolviste la parte de reír para que ya quedara amarrado y cerrado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Si nosotros ya hicimos todo el caminito, no llegamos a una conclusión, todo el proceso que habremos hecho de prepararnos, de ser empáticos, de entender, no va a servir para nada. Ahí sí se va a quedar en pleito, no es un conflicto y no va a haber una resolución, ¿no? Bien, pues espero de verdad que estos tips, que este nuevo acrónimo te sirva, que lo uses. En verdad creo que es de las cosas que más ponemos en la mesa. Tú sabes que nosotros trabajamos en conjunto, sabes que aparte somos pareja y que a veces es complicadísimo. Y yo te digo de manera personal que cuando nuestros conflictos, incluso personales, se han elevado de tono y se han desbordado, reír y no de burlarnos, que también sirve, pero este acrónimo nos ha hecho regresar a nuestro centro, nos ha hecho mucho. A ver, acuérdate, vamos a intentarlo ahora con reír. Y eso es importante, puede haber un momento de tensión en el cual es ese momento incómodo y de repente, acuérdate de reír. Y en ese momento vuelve a... Te tengo que reconocer. Mauricio Solís pregunta, ¿y cómo le hago con alguien con quien ya tienes un problema frecuente? O sea, ya estoy en la caja con alguien. ¿Qué hacer? Ya leíste la caja. Eso es buenísimo. Pues salte de la caja, maestro. El principal aprendizaje, o creo que el mejor consejo del libro de la caja, es que, no les quiero arruinar el libro, pero nadie te puede hacer salir de la caja. Y la única manera en la cual tú rompes con esta caja es pensando en el otro. Entonces, piensa qué necesidades tiene el otro, piensa qué dolores tiene el otro y por qué te interesa tanto esa persona que tú vas a dar ese paso. Muchas veces creemos que es, ¿por qué otra vez yo tengo que...? Si te interesa esa persona no significa eso de ¿por qué tengo que ser yo otra vez? Como la canción, ¿no? ¿Por qué he de ser yo? No importa, al final, si la otra persona te interesa y vale la pena, piensa en esa persona y empieza con el proceso. Reconoce que la otra persona puede tener parte de la verdad, es bien importante. Comparte la intención y decir, la intención es evitar esos conflictos recurrentes que estamos teniendo, que no nos van a llevar a nada. Para mí eres una persona muy importante, etcétera, etcétera. Sé muy empático y resuélvelo. Entonces, si tú sigues este proceso de reír, te va a ayudar, no importa si sea un conflicto único o si es algo recurrente. Kunz nos pregunta que cómo poder abarcar o llegar a otro conflicto, o sea, que ya tienes de tiempo y lo quieres resolver porque se quedó no resuelto. Mismo proceso, o sea, regresa con esa persona, abre con una sonrisa y abre con algo positivo. Esta parte de reconocimiento puede ser empezar con algo que tú aprecias de esa persona, decirle algo lindo. Acuérdate que tampoco para lo positivo utilices el eres, ¿no? O sea, utiliza algo, una acción. Yo veo que tú haces esto y eso a mí me genera mucho bienestar, o veo eso y lo admiro. ¿Qué parte admiras de esa persona? Empieza una conversación así. Síguete con entender. Entonces puedes decir, quiero entenderte, quisiera saber cómo estás hoy tú, qué te ha resultado, cómo te sientes de esta parte que nunca resolvimos, cómo te ha impactado, cómo te gustaría que avanzáramos, ¿no? Y luego diles que a mí me gustaría resolverlo, a mí me interesa por esto, esto y esto. Yo he pensado que lo que tú hayas pensado, ¿no? Yo he observado que, acuérdate, yo siento que, en vez de que empieces con lo que has visto.
Cuando tú empiezas una frase con yo siento que, es difícil que te interrumpan al hablar. Pero si tú empiezas con una frase como, es que tú haces, inmediatamente te van a interrumpir. ¿Por qué? Porque si no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, estás hablando de mí. Claro que no te voy a dejar hablar. O sea, y entonces empezamos, no, pero déjame hablar, déjame acabar mi punto. Pero ¿por qué si no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y estás hablando de mí? Habla de ti. Entonces, cuando tú hablas de ti y dices, yo siento esto, ni modo que te digan, no, pues no es cierto, no lo sientes. No, pues claro que sí, tú lo sientes y lo respeto. Entonces, si quieres, pásale este video, que vea primero y luego dile, oye, ¿qué te parece si probamos? Hazlo hasta divertido, chistoso, ve si te funciona. Si te funciona o no te funciona, si lo haces, platícanos y podemos ver cómo Siguiente jueves. Cada jueves. Por cierto, un aplauso para Sandra Meneses. Creo que dio en el clavo de todo el tema de cómo resolver un conflicto. Y dice, hay que hacerlo desde el amor. Esa es la clave de todo. O sea, el interés en la otra persona es porque realmente la quieres y porque te interesa y porque hay amor en todo esto, ¿no? Acuérdate que es independiente del tipo de relación que sea, ¿eh? No necesariamente hablamos de pareja. Es que el amor está presente, love's in the air, pero de verdad es muy importante que cuando tú empiezas una relación laboral, la empiezas con amor, la empiezas con entusiasmo, la empiezas con sueños, con energía, que todos tus días y cuando cierras esa relación sea también con amor. Lo mismo una relación de pareja. Si abres con amor, cierra con amor. Entonces, excelente, Sandra. Realmente las cosas que haces con amor, estás poniendo la energía correcta en el espacio. Y el amor no es de fuera hacia acá, es siempre de lo que tú tienes, lo que tú proyectas. Y eso te llena mucho más que cualquier otra cosa. Buenísimo. Pues en un momento más ponemos la encuesta para la siguiente semana. Compartan este video si les gustó y voten para la pregunta del siguiente jueves. Por último, quiero agradecer a Juan Carlos. Ya me llegó el té de jengibre, está espectacular. Desde senti.com.mx. Está buenísimo. Muchas gracias, Juan, si estás viendo el video. Y está espectacular. Nos vemos la próxima semana. Tú tienes una frase muy buena. Empezar y terminar todo con amor. Siempre. Pues cerramos con amor entonces. Lo dejamos mucho amor para pasar. Gracias. Gracias.